16 de diciembre de 1944. Apenas amanecía en las Ardenas, Bélgica. Una niebla espesa cubría los bosques nevados. El cabo Klaus Rector, de la 12ª División Panzergrenadier SS, anotaba en su diario con dedos entumecidos por el frío. La tinta se congelaba casi antes de tocar el papel. Escribió: "Los americanos tienen algo que no podemos explicar. Nuestros hombres están muriendo dentro de sus trincheras, dentro de sus refugios, incluso dentro de los bosques. Los proyectiles estallan en el aire, exactamente encima de ellos. No hay forma de esconderse. El cielo se ha convertido en el peor enemigo que hemos tenido jamás". Unas horas antes, Richter había visto cómo un batallón entero desaparecía en 3 minutos. 702 soldados alemanes dejaron de existir mientras cruzaban un campo abierto cerca de Ofen. Los pocos que regresaron, con la cara cubierta de escarcha y los ojos vacíos, solo repetían una frase como si estuvieran en trance. El aire mata, el aire mata. Richter no podía saberlo, pero acababa de presenciar el primer uso masivo en combate terrestre del invento más revolucionario de toda la Segunda Guerra Mundial, un arma secreta que los aliados habían guardado con más celo que la bomba atómica misma, la espoleta de proximidad, también conocida como D-Diffuse, Variable Time. Un pequeño radar metido dentro de un proyectil de artillería que era capaz de pensar por sí solo. Ese día nació una nueva era en la historia militar. Una era en la que un proyectil ya no necesitaba acertar directamente. Solo necesitaba pasar cerca. Una era en la que las trincheras dejaron de ser refugio. Una era en la que el cielo mismo se convirtió en un arma letal imposible de combatir. Pero para entender cómo llegamos hasta ese amanecer helado de 1944, tenemos que retroceder 5 años, hasta los días más oscuros de Gran Bretaña, cuando el país estaba completamente solo frente a la máquina de guerra más poderosa que el mundo había conocido. 30 de octubre de 1939. Laboratorio de Defensa Aérea, Christchurch, sur de Inglaterra. Un físico joven y brillante llamado William Allen Stuart Butman, al que todos llamaban Beauty, presentó un informe de apenas unas páginas que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. El título era seco y técnico: propuesta para una espoleta de radio para proyectiles antiaéreos. Lo que proponía era simple en teoría y brutalmente difícil en la práctica. Meter un radar en miniatura dentro de un proyectil de artillería para que el propio proyectil detectara cuando estaba lo suficientemente cerca de un avión y decidiera por sí mismo el momento exacto de estallar. ¿Por qué era tan urgente? Porque las matemáticas eran despiadadas de la defensa antiaérea. Decían que, en la Primera Guerra Mundial, los cañones necesitaban disparar una media de 8.500 proyectiles para derribar un solo avión. 20 años después, con aviones más rápidos y que volaban más alto, la cifra había empeorado. Gran Bretaña no podría sobrevivir a una batalla aérea con esas proporciones. Butman y sus compañeros Arthur y Amherst Thompson sabían que, si no se inventaba algo radicalmente nuevo, Londres y las demás ciudades británicas serían arrasadas desde el aire. El concepto era hermoso: el proyectil emitiría ondas de radio continuamente. Cuando esas ondas rebotaran en un avión y regresaran más rápido, efecto Doppler, el circuito ordenaría la explosión a unos 15 a 20 metros del objetivo, creando una esfera perfecta de fragmentos que hacía casi imposible fallar imposible. El problema era que, en 1939, nadie en el mundo sabía cómo hacer que un circuito electrónico sobreviviera a 20.000 veces la fuerza de la gravedad. 30.000 revoluciones por minuto y temperaturas que iban desde menos 50 grados centígrados hasta más 100 grados centígrados. Los británicos lograron pruebas prometedoras en el verano de 1940 usando cohetes contra globos cautivos, pero cuando intentaron meter el circuito en un cañón real, todo se hacía añicos. Necesitaban un milagro industrial. Y ese milagro solo podía venir de un país: Estados Unidos. 6 de septiembre de 1940. Puerto de Halifax, Nueva Escocia, Canadá. El transatlántico Duchess of Richmond atracó discretamente. En su bodega viajaba una caja metálica negra cerrada con candados.
Dentro no había oro ni joyas, sino todos los secretos militares británicos más importantes del momento, planos del radar, del motor a reacción Whittle, de explosivos plásticos, de armas químicas y, entre ellos, los documentos de la espoleta de proximidad. Era la misión Tsar, el mayor acto de confianza tecnológica de la historia. Un país al borde del colapso entregaba sus descubrimientos más preciados a otro que todavía era neutral. El jefe de la misión, Sir Henry Chesser, dijo antes de partir: vamos a darles nuestras ideas. Ellos nos devolverán millones de armas fabricadas. Tenía razón. 19 de septiembre de 1940. Bartman Park Hotel, Washington, D.C. En una sala de conferencias con vistas a Connecticut Avenue, el físico británico John Cockcroft explicó el proyecto a un americano de 39 años criado en una granja de Dakota del Sur, Moro Anthony Tuve. Tuve había pasado su infancia construyendo radios con su amigo de la infancia Honest Lawrence, el futuro premio Nobel. Un mes antes, Vannevar Bush, el hombre que coordinaba toda la ciencia militar americana, lo había nombrado jefe de la sección T del Comité Nacional de Investigación para la Defensa. Su única misión, hacer realidad la espoleta británica. Tuve no era militar. Era un físico que lloraba escuchando por radio cómo los niños londinenses eran rescatados de entre los escombros. Le había dicho a su esposa Winnie: la tecnología tiene que poder detener esto. Ahora tenía la oportunidad de su vida. El reto era titánico. Había que inventar desde cero válvulas de vacío que no se rompieran, baterías que se activaran solas, circuitos impresos en miniatura, técnicas de soldadura nunca vistas. Todo en un espacio más pequeño que una botella de leche. Tuve reunió a un equipo de auténticos genios en una mansión victoriana del Carnegie Institution en Washington que olía a libros viejos y a café quemado. Entre ellos estaban Richard Roberts, físico nuclear que había trabajado con Niels Bohr. James Van Allen, un chaval de 26 años que años después descubriría los cinturones de radiación que llevan su nombre. Lawrence Afstad, Lloyd Buckner, Robert Peterson. Todos trabajando día y noche, sin vacaciones, sin fines de semana. En las paredes colgaban dos carteles que lo decían todo: no quiero que nadie ahorre dinero aquí. Solo quiero que ahorre tiempo. Nuestra responsabilidad moral llega hasta el último uso en combate de este dispositivo. Si falla allí, hemos fallado nosotros. El gran salto lo dio James Van Allen en 1941. Creó válvulas de vacío reforzadas con un sistema de muelle tipo ratonera que protegía los delicados filamentos durante el disparo y los liberaba en vuelo. Fue una de las innovaciones electrónicas más importantes de toda la guerra, pero permaneció clasificada hasta 1947. En 1942 el proyecto ya era demasiado grande para la mansión. Johns Hopkins abrió el laboratorio de física aplicada en una antigua concesionaria Chevrolet en Silver Spring, Maryland, que todavía olía a gasolina y neumáticos. En pocos meses se convirtió en el centro de electrónica más avanzado del planeta. Para 1943 tenían el diseño final. 4 válvulas miniaturizadas. 130 componentes electrónicos. Una batería de reserva que se activaba con la rotación del proyectil. La fuerza centrífuga rompía una ampolla de electrolito y lo repartía. Un radar Doppler que funcionaba como emisor y receptor a la vez, todo en apenas 13 centímetros de largo y 5 centímetros de diámetro. Una obra maestra de ingeniería que hoy en día sigue pareciendo imposible. 5 de enero de 1943. 8 horas. USS Helena, Mar del Coral. El radar detectó 4 bombarderos en picado japoneses bala 12.000 pies. El teniente Russell Cochran recibió la orden: cargar munición especial con bandas verdes. Primer salva, nada. Segunda salva, un proyectil estalló a 18 metros del avión líder. No hubo impacto directo. Solo una esfera perfecta de fragmentos. El ala se desprendió como si fuera de papel. El motor se incendió. El avión simplemente dejó de volar. En menos de un minuto, 2 aviones japoneses menos. En el diario de combate del Helena se escribió: resultados superan todas las expectativas.
Fue el primer uso en combate real de la primera arma inteligente de la historia. La noticia corrió como un incendio forestal por la Marina estadounidense. En agosto de 1942, antes incluso del debut oficial, el crucero USS Cleveland destruyó 3 drones teledirigidos en minutos durante unas pruebas en la bahía de Chesapeake. El almirante Blandy, presente en el puente, solo dijo: «Esto lo cambia todo. Necesitamos millones ya». En primavera de 1943 los proyectiles llegaban al Pacífico a un ritmo nunca visto. Se guardaban en pañoles especiales con guardias armados 24 horas. Los marineros solo sabían que eran munición incendiaria especial. 19 al 20 de junio de 1944. Batalla del Mar de Filipinas, la mayor batalla aeronaval de la historia. Los japoneses lanzaron 473 aviones desde sus portaaviones en un intento desesperado por detener la invasión de las Marianas. James Van Allen, ahora oficial de artillería a bordo del acorazado USS Washington, vio cómo el cielo se llenó de cientos de explosiones perfectamente esféricas. Los aviones japoneses caían como hojas en otoño. Ese día Japón perdió 315 aviones de portaaviones y 50 más basados en tierra. Estados Unidos perdió 29, casi todos por accidentes operativos. Fue el fin definitivo de la aviación embarcada japonesa como fuerza ofensiva. Van Allen escribió a su esposa: «Vi cómo mis válvulas salvaban vidas. Fue el momento más satisfactorio de toda mi carrera científica». Cuando llegaron los ataques suicidas especiales, la espoleta de proximidad siguió siendo la mejor defensa. Aunque un avión destruido a 15 metros aún podía impactar por inercia, la mayoría eran desviados o desintegrados antes de llegar. En Okinawa, el destructor USS Hadley, solo con su gemelo Evans en puesto radar avanzado, rechazó más de 150 ataques suicidas en un solo día. Sus cañones de 127 milímetros dispararon exclusivamente proyectiles de proximidad. Al final del combate, 23 aviones derribados, récord absoluto para un destructor. El comandante escribió en su informe: «Sin la espoleta de proximidad habríamos sido arrollados en los primeros 20 minutos». En Europa la historia fue igual de dramática. 13 de junio de 1944. Primer V-1 impacta en Londres. En 80 días los alemanes lanzarían 9.300 bombas volantes contra la capital británica. Churchill, contra el consejo de todos los servicios de seguridad, autorizó el uso de la espoleta de proximidad 6 días después del día D. Resultado. Primera semana, 24% de interceptaciones. Segunda semana, 46%. Tercera semana, 67%. Cuarta semana, 79%. El 28 de agosto de 1944, de 104 V-1 lanzadas, 100 fueron destruidas en el aire. Solo 4 llegaron a Londres. Churchill escribió en sus memorias: «La espoleta de proximidad salvó Londres más que cualquier otra cosa salvo la bomba atómica». En el puerto de Amberes, vital para el abastecimiento aliado, se alcanzó el récord absoluto: 91,2% de V-1 destruidas, 2.183 de 2.394. Los alemanes nunca entendieron qué estaba pasando y terminaron sufriendo un colapso moral en sus unidades de lanzamiento. Y volvemos a aquel amanecer del 16 de diciembre de 1944 en las Ardenas. El coronel Oscar Axelson recibió informes desesperados: una división de caballería americana estaba a punto de ser arrollada. Tenía miles de proyectiles de proximidad en sus almacenes, pero con órdenes estrictas de no usarlos en tierra por riesgo de captura. A las 6 tomó la decisión que cambiaría la guerra en Europa: cargar espoletas de proximidad. Altura de ráfaga aérea. Los primeros proyectiles estallaron sobre campos nevados llenos de infantería alemana. Los fragmentos caían en vertical, alcanzando incluso a quienes estaban en trincheras profundas. Un observador avanzado informó: «Estimamos 80% de bajas en la primera compañía. Los supervivientes huyen despavoridos». Patton escribió días después: «El nuevo proyectil con la espoleta divertida es devastador. Capturamos un batallón entero porque los supervivientes se rindieron al instante. Cuando todos los ejércitos tengan esto,
Tendremos que inventar una nueva forma de hacer la guerra. Menos mal que lo tuvimos nosotros primero. La producción fue el mayor milagro industrial de la guerra. De 500 espoletas al día en diciembre de 1942 se pasó a 70.000 diarias en 1944. 87 empresas, 110 fábricas, 80.000 trabajadores, la mayoría mujeres, produjeron más de 22 millones de unidades. El precio bajó de $732 a $18 por unidad. Mujeres como Barry Morrison soldaban circuitos 8 horas al día sin saber qué fabricaban. Décadas después, muchas murieron por enfermedades relacionadas con el berilio que manipularon sin protección. Nunca supieron que habían salvado cientos de miles de vidas. El secreto se mantuvo casi perfecto. Cuando los alemanes capturaron 20.000 proyectiles en las Ardenas, sus ingenieros los examinaron y concluyeron, es propaganda. Ningún tubo de vacío puede sobrevivir esas fuerzas. No creyeron que funcionaran. Ni Alemania ni Japón lograron nunca desplegar una espoleta operativa. La IORASA sí, pero robando el diseño completo a través de Julius Rosenberg. Los líderes aliados fueron unánimes en su valoración. Vannevar Bush, solo el radar y la bomba atómica tuvieron impacto comparable. Eisenhower, si los alemanes lo hubieran tenido 6 meses antes, el desembarco en Normandía habría sido imposible. Churchill fue el arma defensiva más valiosa de toda la guerra. Almirante Nimitz valía por 10 divisiones de infantería y 100 escuadrones de caza. Y detrás de los números impresionantes, miles de aviones derribados, miles de V-1 interceptadas, decenas de miles de vidas aliadas salvadas, hay historias humanas que ponen la piel de gallina. Merle Tuve trabajaba hasta caer rendido, obsesionado con que cada día de retraso costaba vidas. James Van Allen exigió ir al Pacífico para ver sus válvulas salvar marineros. Mujeres americanas soldaron circuitos sin saber que estaban construyendo milagros. Marineros lloraban y reían viendo aviones enemigos desintegrarse en el aire. Un soldado alemán escribió en su diario, luchamos contra la ciencia americana. Y la ciencia siempre gana. La espoleta de proximidad no fue la más espectacular, ni la más famosa. Pero fue la más usada, la más decisiva y la que más vidas aliadas salvó. Demostró que la unión de ciencia libre, industria masiva y confianza entre aliados podía crear milagros que ningún régimen totalitario pudo igualar. Un proyectil que pensaba. Una idea británica nacida de la desesperación, perfeccionada por ingenio americano, fabricada por manos de mujeres anónimas y disparada por soldados que entendieron al instante que estaban haciendo historia. En aquel bosque nevado de las Ardenas, el cabo Klaus Richter cerró su diario con una frase que resume toda la guerra. Hemos despertado a un gigante. Y ese gigante piensa. Porque la Segunda Guerra Mundial no solo se ganó con valor. También se ganó con inteligencia metida dentro de un proyectil de 5 pulgadas. Y esa inteligencia salvó el mundo libre.